Historia de la obra de la redención. Por Jonathan Edwards. Introducción general. Isaías 51. 8. Porque la polilla los consumirá como un vestido, y el gusano los comerá como lana, pero mi justicia será para siempre, y mi salvación de generación en generación. El propósito de este capítulo es confortar a la Iglesia bajo sus sufrimientos y las persecuciones de sus enemigos, y el argumento de consuelo en el que se insiste es la constancia y perpetuidad de la misericordia y fidelidad de Dios hacia ella, que se manifestará en seguir obrando la salvación para ella, protegiéndola contra todos los asaltos de sus enemigos, y llevándola con seguridad a través de todos los cambios del mundo, y finalmente, coronándola con la victoria y la liberación. En el texto, esta felicidad de la Iglesia de Dios se expone comparándola con el destino contrario de sus enemigos que la oprimen. Y en ello podemos observar 1. Cuán efímero es el poder y la prosperidad de los enemigos de la Iglesia. La polilla los consumirá como a un vestido, y el gusano los comerá como a la lana, es decir, por grande que sea su prosperidad y por grande que sea su gloria actual, se consumirán y se desvanecerán poco a poco por una maldición secreta de Dios, hasta quedar reducidos a la nada. Y todo su poder y su gloria, y por tanto sus persecuciones, cesarán eternamente, y se arruinarán definitiva e irremediablemente, como él. Vestido más fino y glorioso se desgastará con el tiempo, y será consumido por la polilla y la podredumbre. Aprendemos quiénes son los que así se consumirán, por el versículo anterior, es decir, los que son enemigos del pueblo de Dios. Escuchadme, los que conocéis la justicia, el pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis el oprobio de los hombres, ni tengáis miedo de sus injurias. 2. La suerte y la porción feliz contraria de la Iglesia de Dios, expresada en estas palabras. Mi justicia será para siempre, y mi salvación de generación en generación. ¿Quiénes tendrán el beneficio de esto? También lo aprendemos por el versículo anterior, a saber, los que conocen la justicia, y el pueblo en cuyo corazón está la ley de Dios, o, en una palabra, la Iglesia de Dios. Y respecto a su felicidad, podemos observar en qué consiste, en su permanencia. 1. En qué consiste, es decir, en la justicia y la salvación de Dios hacia ellos. Por la justicia de Dios aquí, se entiende su fidelidad en el cumplimiento de las promesas de su pacto a su Iglesia, o su fidelidad hacia su Iglesia y su pueblo, al otorgarles los beneficios del pacto de gracia. Aunque estos beneficios se otorgan por gracia libre y soberana, por ser totalmente inmerecidos, sin embargo, como Dios se ha complacido, por las promesas del pacto de gracia, en obligarse a otorgarlos, se otorgan en el ejercicio de la justicia o rectitud de Dios. Y por eso el apóstol dice, Hebreos 6:10 Dios no es injusto, para olvidar vuestra obra y trabajo de amor. Y 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Así que la palabra justicia se usa muy a menudo en las Escrituras para la fidelidad del pacto de Dios, como en Nehemías 9:8. Has cumplido tus palabras, porque eres justo. Así que a menudo debemos entender la justicia y la misericordia del pacto por la misma cosa, como en Salmos 24:5. Recibirá la bendición del Señor, y la justicia del Dios de su salvación. Salmos 36:10. Continúa tu bondad amorosa con los que te conocen, y tu justicia con los rectos de corazón. Y Salmos 31:14. Líbrame de la culpa de la sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, y mi lengua cantará en voz alta tu justicia. Daniel 9:16. Oh, Señor, según tu justicia, te ruego que se aparten tu ira y tu furia, y así en innumerables otros lugares. La otra palabra que se utiliza aquí es salvación. De estas dos, la justicia de Dios y su salvación, la una es la causa, de la cual la otra es el efecto. La justicia de Dios, o la misericordia del pacto, es la raíz, de la cual su salvación es el fruto. Ambas se relacionan con el pacto de gracia. La una es la misericordia y la fidelidad del pacto de Dios, la otra se refiere a la obra de Dios por la que esta misericordia del pacto se cumplen los frutos de la misma. Porque la salvación es la suma de todas esas obras de Dios por las que se procuran y otorgan los beneficios que son, por el pacto de gracia. 2. Podemos observar su permanencia, significada aquí por dos expresiones, para siempre, y de generación en generación. Esta última parece ser explicativa de la primera. La frase para siempre se utiliza de forma variada en la Escritura. A veces se refiere a ella mientras el hombre viva. Se dice que el siervo al que se le perforó la oreja con un punzón en la puerta de su amo será suyo para siempre. A veces se quiere decir con ello durante la permanencia del Estado judío.
De muchas de las leyes ceremoniales y levíticas se dice que deben ser estatutos para siempre. A veces significa mientras dure el mundo, o hasta el fin de las generaciones de los hombres. Así, Eclesiastés 1, 4. Una generación pasa y otra viene, pero la tierra permanece para siempre. A veces se quiere decir con ello hasta toda la eternidad. Así se dice, Dios es bendito para siempre, Rom. 1, 25. Y así se dice, Juan 6, 51. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Y cuál de estos sentidos debe entenderse aquí? Lo determinan las siguientes palabras, es decir, hasta el fin del mundo o hasta el fin de las generaciones de los hombres. Se dicen las siguientes palabras, y mi salvación de generación en generación. En efecto, los frutos de la salvación de Dios permanecerán después del fin del mundo, como aparece en, levantad los ojos a los cielos y mirad a la tierra de abajo, porque los cielos se desvanecerán como el humo, y la tierra se envejecerá como un vestido, y los que la habitan morirán de la misma manera, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no será abolida. 613. Pero la obra de la salvación misma hacia la Iglesia continuará realizándose hasta entonces. Hasta el fin del mundo Dios seguirá realizando la liberación y la salvación de la Iglesia, de todos sus enemigos, pues de eso habla aquí el profeta. Hasta el fin del mundo, hasta que sus enemigos dejen de existir, en cuanto a cualquier poder para molestar a la Iglesia. Y esta expresión de generación en generación, puede disuadirnos en cuanto al tiempo que Dios sigue llevando a cabo la obra de salvación de su Iglesia, tanto en lo que respecta al principio como al final. Es de generación en generación, es decir, a través de todas las generaciones, comenzando con las generaciones de los hombres en la tierra, y no terminando hasta que estas generaciones terminen. Y por lo tanto deducimos de estas palabras esto. Doctrina. La obra de la redención es una obra que Dios lleva a cabo desde la caída del hombre hasta el fin del mundo. Las generaciones de la humanidad en la tierra que comenzaron después de la caída, por generación ordinaria, son partícipes de la corrupción de la naturaleza que siguió a ella, y estas generaciones, por las que se propaga la raza humana, continuarán hasta el fin del mundo. Estos dos son los límites de las generaciones de los hombres en la tierra, la caída del hombre y el fin del mundo, o el día del juicio. Los mismos son los límites de la obra de la redención, en cuanto a esas obras progresivas de Dios, por las que se produce y se realiza esa redención, aunque no en cuanto a los frutos de la misma, porque serán hasta la eternidad. La obra de la redención y la obra de la salvación son la misma cosa. Lo que a veces en la Escritura se llama que Dios salva a su pueblo, en otros lugares se llama que lo redime. Así que Cristo es llamado tanto el Salvador como el Redentor de su pueblo. Antes de entrar en la historia propuesta de la obra de la redención, me gustaría explicar los términos que se utilizan en la doctrina, y mostrar cuáles son las cosas que están destinadas a ser realizadas por esta gran obra de Dios. Primero, mostraría en qué sentido se usan los términos de la doctrina, en particular la palabra redención, y, como esta es una obra de Dios, llevada a cabo desde la caída del hombre hasta el fin del mundo. Y el uso de la palabra redención. Y aquí puede observarse que la obra de redención se entiende a veces en un sentido más limitado, para la compra de la salvación, pues la palabra significa estrictamente, una compra de liberación. Si tomamos la palabra en este sentido restringido, la obra de redención no tardó tanto en realizarse, sino que se inició y terminó con la humillación de Cristo. Se inició con la encarnación de Cristo, se llevó a cabo a través de su vida, y se terminó con el tiempo de su permanencia bajo el poder de la muerte, que terminó en su resurrección. Y por eso decimos que en el día de su resurrección Cristo terminó la obra de la redención, es decir, entonces la compra estaba terminada, y la obra en sí, y todo lo que a ella se refiere, estaba virtualmente hecha y terminada, pero no realmente. Pero a veces la obra de la redención se toma más ampliamente, como incluyendo todo lo que Dios realiza tendiendo a este fin, no solo la compra misma, sino también todas las obras de Dios que fueron propiamente preparatorias de la compra, y que lograron el éxito de la misma. De modo que toda la dispensación, en cuanto incluye la preparación y la compra, la aplicación y el éxito de la redención de Cristo, se llama aquí la obra de la redención. Todo lo que Cristo hace en este gran asunto como mediador, en cualquiera de sus oficios, ya sea de profeta, sacerdote o rey, ya sea cuando estaba en este mundo, en su naturaleza humana, o antes, o después. Y no solo incluye lo que Cristo el mediador ha hecho, sino también lo que el Padre, o el Espíritu Santo, han hecho, como unidos o confederados en este designio de redimir a los hombres pecadores, o, en una palabra, todo lo que se realiza en ejecución del pacto externo de redención. Esto es lo que yo llamo la obra de la redención en la doctrina, porque todo es una sola obra, un solo designio.
Las diversas dispensaciones u obras que pertenecen a ella no son sino las diversas partes de un solo esquema. No es más que un solo diseño que se forma, al que tienden directamente todos los oficios de Cristo, y en el que conspiran todas las personas de la Trinidad. Todas las diversas dispensaciones que le pertenecen están unidas, y las diversas ruedas son una sola máquina, para responder a un fin y producir un solo efecto. 2. Cuando digo que esta obra se lleva a cabo desde la caída del hombre hasta el fin del mundo, para que se comprenda plenamente lo que quiero decir con ello, desearía que se observaran 2 o 3 cosas. 1. Que no se quiere decir que no se haya hecho nada en orden a ella antes de la caída del hombre. Algunas cosas se hicieron antes de que el mundo fuera creado, sí desde la eternidad. Las personas de la Trinidad estaban, por así decirlo, confederadas en un designio, y un pacto de redención. En este pacto el Padre había designado al Hijo, y el Hijo había emprendido la obra, y todas las cosas que debían cumplirse en la obra estaban estipuladas y acordadas. Hubo cosas hechas en la creación del mundo, en orden a esa obra, pues el mundo mismo parece haber sido creado en orden a ella. La obra de la creación estaba en orden a las obras de la providencia de Dios. De modo que, si se pregunta, ¿cuáles son más grandes, las obras de la creación o las de la providencia? Respondo, las obras de la providencia, porque las de la providencia son el fin de sus obras de la creación, como la construcción de una casa, o la formación de una máquina, es para su uso. Pero la principal obra de la providencia de Dios es la de la redención, como aparecerá más ampliamente en adelante. La creación del cielo fue en orden a la obra de la redención, como morada para los redimidos, Matt. 25, 34. Entonces el rey les dirá a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Incluso los ángeles fueron creados para ser empleados en esta obra. Y por eso el apóstol los llama de espíritus ministradores, enviados para servir a los que serán herederos de la salvación. Eb. 1, 14. En cuanto a este mundo inferior, sin duda fue creado para ser un escenario en el que se llevara a cabo esta gran y maravillosa obra de redención, y por lo tanto, como podría demostrarse, en muchos aspectos este mundo inferior está sabiamente adaptado, en su formación, a un estado del hombre como en el que se encuentra desde la caída, bajo una posibilidad de redención. De modo que cuando se dice que la obra de la redención se lleva a cabo desde la caída del hombre hasta el fin del mundo, no se quiere decir que todo lo que se ha hecho para la redención se haya hecho desde la caída. Tampoco. 2. Se quiere decir que no habrá ningún fruto restante de esta obra después del fin del mundo. Esa gloria y bendición, que será la suma de todos los frutos, permanecerá para todos los santos por siempre. La obra de la redención no es una obra que siempre se hace y nunca se cumple. Sus frutos son eternos, pero la obra tiene un fin. En el asunto se obtendrá el fin, el cual durará para siempre. Como las cosas que estaban en orden a esta obra, el amor electivo de Dios, y el pacto de redención, nunca tuvieron un principio, así los frutos de esta obra nunca tendrán un fin. Y, por lo tanto, 3. Cuando se dice en la doctrina, que esta es una obra que Dios está llevando a cabo desde la caída del hombre hasta el fin del mundo, lo que quiero decir es, que aquellas cosas que pertenecen a esta obra en sí, y son partes del esquema, están todo este tiempo cumpliéndose. Hubo algunas cosas que se hicieron como preparación a su comienzo, y los frutos de la misma permanecerán después de que se haya terminado. Pero la obra misma se inició inmediatamente después de la caída, y continuará hasta el fin del mundo. Las diversas dispensaciones de Dios durante este espacio pertenecen a la misma obra, y al mismo designio, y tienen todo un mismo resultado, y por lo tanto, todas deben ser contadas sino como varios movimientos sucesivos de una máquina, para llevar a cabo en la conclusión un gran evento. Y aquí también debemos distinguir entre las partes de la redención en sí, y las partes de la obra por la cual se realiza esa redención. Hay una diferencia entre las partes de los beneficios, y las partes de la obra de Dios por la cual esos beneficios fueron procurados y otorgados. Por ejemplo, la redención de Israel fuera de Egipto, considerada como el beneficio que disfrutaron, consistió en 2 partes, a saber, su liberación de su anterior esclavitud y miseria egipcias, y el ser llevado a un estado más feliz, como siervos de Dios y herederos de Canaán. Pero hay muchas más cosas que forman parte de esa obra. A esto pertenece su llamamiento a Moisés, su envío al faraón, y todas las señales y maravillas que realizó en Egipto, y el haber traído tan terribles juicios sobre los egipcios, y muchas otras cosas. Tal es esta obra por la que Dios efectúa la redención, y se lleva a cabo desde la caída del hombre hasta el fin del mundo, en 2 aspectos. 1. Con respecto al efecto que se produce en las almas de los redimidos, que es común a todas las épocas.
Este efecto es la aplicación de la redención con respecto a las almas de personas particulares, al convertirlas, justificarlas, santificarlas y glorificarlas. Por estas cosas son realmente redimidos, y reciben el beneficio de la obra en sus efectos. Y en este sentido la obra de la redención se lleva a cabo en todas las épocas, desde la caída del hombre hasta el fin del mundo. La obra de Dios en la conversión de las almas, en la apertura de los ojos ciegos, en la desobstrucción de los oídos sordos, en la resurrección de las almas muertas a la vida y en el rescate de los miserables cautivos de las manos de Satanás, se inició poco después de la caída del hombre, se ha llevado a cabo en el mundo desde entonces hasta el día de hoy, y lo será hasta el fin del mundo. Dios siempre ha tenido una iglesia así en el mundo. Aunque a menudo se ha visto reducida a un ámbito muy estrecho, y a circunstancias bajas, sin embargo, nunca ha fracasado del todo. Y así como Dios continúa la obra de convertir las almas de los hombres caídos a través de todas las épocas, continúa justificándolos, borrando todos sus pecados y aceptándolos como justos a sus ojos, por la justicia de Cristo. Continúa adoptándolos y recibiéndolos de ser los hijos de Satanás, para ser sus propios hijos, para continuar la obra de su gracia que ha comenzado en ellos, para confortarlos con los consuelos de su espíritu, y para otorgarles, cuando sus cuerpos mueran, esa gloria eterna que es el fruto de la compra de Cristo. Lo que se dice, Rom. 8:30. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó, es aplicable a todas las épocas, desde la caída hasta el fin del mundo. Y la manera de efectuar esto, se lleva a cabo repitiendo continuamente la misma obra una y otra vez, aunque en diferentes personas, de edad en edad. Pero 2. La obra de la redención con respecto al gran designio en general, en lo que se refiere al sujeto y fin universales, se lleva a cabo, no simplemente repitiendo o renovando el mismo efecto en los diferentes sujetos de la misma, sino por medio de muchas obras y dispensaciones sucesivas de Dios, todas tendientes a un gran efecto, unidas como las diversas partes de un esquema, y todas juntas conformando una gran obra. Como un templo que se está construyendo, primero se envían los obreros, luego se reúnen los materiales, se acondiciona el terreno y se colocan los cimientos, luego se erige la superestructura, una parte tras otra, hasta que finalmente se coloca la piedra superior y todo está terminado. Ahora bien, la obra de la redención, en este sentido amplio, puede compararse con un edificio de este tipo. Dios la comenzó inmediatamente después de la caída, y procederá hasta el fin del mundo. Entonces, la piedra superior será traída, y todo aparecerá completo y glorioso. Esta obra se lleva a cabo en el primer aspecto, por ser un efecto común a todas las épocas, y en el segundo aspecto el gran diseño en general no solo por lo que es común a todas las épocas, sino por obras sucesivas realizadas en diferentes épocas. Todas son partes de un gran esquema, por el cual una obra se realiza mediante varios pasos, un paso en una época y otro en otra. Es en esto último en lo que insistiré principalmente, aunque sin excluir lo anterior, pues lo uno supone necesariamente lo otro. Habiendo explicado así lo que quiero decir con los términos de la doctrina, ahora procedo. En segundo lugar, a mostrar cuál es el diseño de esta gran obra, o qué cosas están diseñadas para ser realizadas por ella. Para ver cómo se lleva a cabo cualquier diseño, primero debemos saber cuál es. Para saber, por ejemplo, cómo procede un obrero, y para entender los diversos pasos que da para realizar una obra, necesitamos estar informados de lo que pretende lograr, de lo contrario, podemos quedarnos parados, viéndole hacer una cosa tras otra, y quedarnos bastante desconcertados, porque no vemos nada de su esquema. Supongamos que un arquitecto, con un gran número de manos, estuviera construyendo algún gran palacio, y uno que fuera ajeno a tales cosas se mantuviera al margen, y viera a algunos hombres cavando en la tierra, a otros trayendo madera, a otros cortando piedras, y cosas por el estilo, podría ver que había una gran cantidad de cosas hechas, pero si no conociera el diseño, todo le parecería una confusión. Y por lo tanto, para que las grandes obras y dispensaciones de Dios que pertenecen a este gran asunto de la redención no les parezcan confusión, quisiera exponerles brevemente las principales cosas que se han diseñado para ser realizadas. Y es poner a todos los enemigos de Dios bajo sus pies, y que su bondad aparezca finalmente triunfante sobre todo el mal. Poco después de la creación del mundo, el mal entró en el mundo en la caída de los ángeles y del hombre. Poco después de que Dios hubiera hecho criaturas racionales, hubo enemigos que se levantaron contra el de entre ellos, y en la caída del hombre el mal entró en este mundo inferior, donde también los enemigos de Dios se levantaron contra él. Satanás se esforzó por frustrar su designio en la creación de este mundo inferior,
por destruir su obra, por arrebatarle el gobierno de las manos, por usurpar el trono y erigirse en el Dios de este mundo, en lugar de aquel que lo hizo. Con estos fines introdujo el pecado en el mundo, y habiendo hecho al hombre enemigo de Dios, introdujo la culpa, y la muerte, y la más espantosa miseria. Ahora bien, un gran designio de Dios, en el asunto de la redención, era someter a esos enemigos. 1 Corintios 15. 25. Debe reinar hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. Las cosas fueron originalmente planeadas de tal manera, que él pudiera decepcionar, confundir y triunfar sobre Satanás, y que éste pudiera ser magullado bajo los pies de Cristo. Génesis 3, 15. Se dio la promesa de que la semilla de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Era parte del designio original de Dios en esta obra, destruir las obras del diablo, y confundirlo en todos sus propósitos. 1 Juan 3, 8. Con este propósito se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Era parte de su designio, triunfar sobre el pecado, y sobre las corrupciones de los hombres, y desarraigarlos de los corazones de su pueblo, conformándolos a sí mismo. También diseñó que su gracia triunfara sobre la culpa del hombre y el infinito demérito del pecado. Además, fue parte de su designio, triunfar sobre la muerte, y aunque ésta sea el último enemigo que será destruido, finalmente será vencida y destruida. Así, Dios aparece glorioso sobre todo el mal, y triunfante sobre todos sus enemigos por la obra de la redención. 2. El designio de Dios era restaurar perfectamente todas las ruinas de la caída, en lo que concierne a la parte elegida del mundo, por medio de su Hijo. Y por eso leemos de la restitución de todas las cosas. Hechos 3, 21. A quienes el cielo debe recibir, hasta los tiempos de la restitución de todas las cosas, y de los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor Jesús. Hechos 3, 19. Arrepiéntanse, pues, y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, cuando lleguen los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. El alma del hombre se arruinó por la caída, la imagen de Dios fue desfigurada, la naturaleza del hombre se corrompió, y quedó muerto en el pecado. El designio de Dios fue restaurar el alma del hombre a la vida y a la imagen divina en la conversión, llevar a cabo el cambio en la santificación, y perfeccionarla en la gloria. El cuerpo del hombre se arruinó, por la caída quedó sujeto a la muerte. El designio de Dios era restaurarlo de esta ruina, y no solo librarlo de la muerte en la resurrección, sino librarlo de la mortalidad misma, al hacerlo semejante al cuerpo glorioso de Cristo. El mundo estaba arruinado, en cuanto al hombre, tan eficazmente como si hubiera sido reducido de nuevo al caos. Todo el cielo y la tierra fueron derribados. Pero el designio de Dios era restaurar todo, y cómo crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Isaías 65, 17. He aquí que yo creo nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni recuerdo. Segunda Pedro 3, 13. Sin embargo, según su promesa, esperamos cielos nuevos y una tierra nueva, en los que habite la justicia. La obra mediante la cual esto debía realizarse se inició inmediatamente después de la caída, y así se lleva a cabo hasta que todo esté terminado, cuando el mundo entero, el cielo y la tierra, sean restaurados. Habrá, por así decirlo, nuevos cielos y una nueva tierra, en un sentido espiritual, al final del mundo. Así se representa, Apocalipsis 21, 1. Y vi un cielo y una tierra nuevos, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. 3. Otro gran designio de Dios en la obra de la redención, fue reunir en una sola cosa todas las cosas en Cristo, en el cielo y en la tierra, es decir, todas las criaturas elegidas, llevar a todas las criaturas elegidas, en el cielo y en la tierra, a una unión una con otra en un solo cuerpo, bajo una sola cabeza, y unirlas todas juntas en un solo cuerpo a Dios Padre. Esto se inició poco después de la caída, y se lleva a cabo a través de todas las edades, y se terminará en el fin del mundo. 4. Dios se propuso por medio de esta obra perfeccionar y completar la gloria de todos los elegidos por medio de la gloria de Cristo, tal como el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni ha entrado jamás en el corazón del hombre. Tenía la intención de llevarlos a la excelencia y belleza perfectas en su santa imagen, que es la belleza propia de los seres espirituales, y hacerlos avanzar a un grado glorioso de honor, y elevarlos a una altura inefable de placer y alegría. De este modo, Él se propuso glorificar a toda la iglesia de los hombres elegidos en alma y cuerpo, y con ellos llevar la gloria de los ángeles elegidos a su más alta elevación bajo una sola cabeza. V. En todo esto Dios se propuso realizar la gloria de la bendita Trinidad en un grado eminente. Dios tenía el designio de glorificarse a sí mismo desde la eternidad, sí,
de glorificar a cada persona de la divinidad. El fin debe ser considerado como primero en orden de naturaleza, y luego los medios, y por lo tanto debemos concebir, que habiendo Dios profesado este fin, tenía entonces como los medios para elegir, y el medio principal que adoptó fue esta gran obra de redención. Fue su designio en esta obra glorificar a su Hijo unigénito, Jesucristo, y por el Hijo glorificar al Padre. Juan 13. 31, 32. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo, y enseguida lo glorificará. Fue su designio que el Hijo fuera así glorificado, y que glorificara al Padre por lo que debía ser realizado por el Espíritu para gloria del Espíritu, para que toda la Trinidad, conjuntamente, y cada persona individualmente, fueran sumamente glorificadas. La obra que fue el medio designado para esto se inició inmediatamente después de la caída, y se lleva a cabo hasta, y se termina en, el fin del mundo, cuando toda esta gloria prevista se cumplirá plenamente en todas las cosas. Habiendo explicado así los términos de la doctrina, y mostrado qué cosas han de cumplirse mediante esta gran obra de Dios, procedo ahora a la historia propuesta, es decir, a mostrar cómo se ha realizado lo que se ha diseñado mediante la obra de la redención, en los diversos pasos de esta obra, desde la caída del hombre hasta el fin del mundo. Para ello, dividiría todo este espacio de tiempo en tres periodos: el primero, que va desde la caída del hombre hasta la encarnación de Cristo; el segundo, desde la encarnación de Cristo hasta su resurrección, o todo el tiempo de la humillación de Cristo; tercera, desde ahí hasta el fin del mundo. Algunos pueden estar dispuestos a pensar que se trata de una división muy desigual, y así es, de hecho, en algunos aspectos, porque el segundo periodo, aunque es mucho más corto que cualquiera de los otros, siendo solo entre 30 y 40 años, mientras que los otros contienen miles, en este asunto es más que los otros. Por lo tanto, procederé a mostrar claramente cómo se lleva a cabo la obra de la redención a través de cada uno de estos periodos en su orden, bajo tres proposiciones. Y que, desde la caída del hombre hasta la encarnación de Cristo, Dios estuvo haciendo aquellas cosas que eran preparatorias de su venida, como precursoras y anticipadoras de la misma. 2. Que el tiempo desde la encarnación de Cristo hasta su resurrección, se empleó en procurar y comprar la redención. 3. Que el espacio de tiempo desde la resurrección de Cristo hasta el fin del mundo está todo ocupado en producir o cumplir el gran efecto o éxito de ese propósito. En una consideración particular de estas tres proposiciones, la gran verdad enseñada en la doctrina puede quizás aparecer en una luz clara. Aquí termina el primer capítulo del libro Historia de la obra de la redención de Jonathan Edwards.